Bueno, pues 6 horas más o menos desde que terminara el partido y os dejo aquí mis primeras impresiones. Luego ya os grabaré un podcast más tranquilamente este fin de semana, mucho más extendido y con más detalle. Os dejo simplemente las primeras reacciones, ¿no? Lo que se me viene un poco a la cabeza. Victoria de New England 18-48 con un bagaje que yo creo que no podemos tomar tampoco como algo muy relevante, porque Washington jugó con 30 jugadores menos de los principales. New England simplemente tenía 12 fuera, y muchos eran lesionados. Al final relevantes, pues bueno, no jugaron Stephon Diggs. Yo no vi a Hunter Henry tampoco tomar ningún snap, y es verdad que bueno, que luego la línea con las lesiones pues hubo bastantes cambios. Lo más relevante para mí, que la defensa, el ataque y equipos especiales controlaron el partido en todas las facetas durante todo el partido como conjunto, y no me refiero solo a la superioridad de talento, sino que me refiero también a no cometer errores. Hubo un fumble de Drake May, y aparte de eso prácticamente no hubo, creo, penalizaciones en la primera mitad. Hubo solamente un holding que yo recuerde ahora mismo y un pass interference en la segunda, con lo cual en cuanto a ejecución, en cuanto a disciplina, en cuanto a maneras de trabajar y de ser superior, tanto en ataque como en defensa como en equipos especiales, perfecto. Para mí un partido muy limpio por parte de un equipo que veníamos de donde veníamos, un equipo que cometía muchísimas penalizaciones y que tenía muchísimos problemas para mantener ritmo, para mantener drives vivos, para no andar cometiendo errores, drops, etc. Hubo drops, sí, hubo, ya os digo, el fumble de Drake May que hay que corregir, sí, pero en global creo que se notó como primera lección, y así os lo decía, ¿no? Que Bravel está ahí, que McDaniels está ahí, que Doug Marrone incluso está ahí, ya hablaremos de la línea, y que creo que toda la parte de inversión en cuerpo técnico se ha notado. En cuanto al ataque, por hablar en global, jugaron los 3 quarterbacks. Drake May creo que fueron 2 drives, 8 o 9 dropbacks, 5 lanzamientos, 3 o 4 carreras. Joshua Dobbs jugó prácticamente hasta mitad del tercer cuarto y todo el resto Woodridge. Drake May, ya os digo, cometió el fumble, ese error que yo creo que es parte, ¿no?, de su aprendizaje, de cómo intentar no cometer ese tipo de errores. Es verdad que la línea le colapsó y le falló muchas veces durante sus snaps por la parte central entre Garrett Bradbury y Jared Wilson. No tengo claro, porque no he visto el detalle, pero por ahí le entró la presión varias veces y él consiguió al final escapar. El desempeño bien, el juego de pase prácticamente inexistente, muchísima dominancia por tierra, con un Trevelyan Henderson muy superior, entonces poco que decir. Joshua Dobbs más o menos igual, hubo algo más de pase, evidentemente, porque tuvo más oportunidades, hubo más yardas, pero mucha dominancia por parte del juego de carrera, y Woodridge sí que me gustó en algún lanzamiento. Creo que evidentemente se nota que es rookie, todavía tiene problemas, ¿no?, en la toma de decisión, pero me gusta mucho el empaque, me dio mejores sensaciones que el propio Joshua Dobbs. En cuanto al ataque, ya os digo, muchísimo de juego de carrera, una mezcla ingente de tipologías de carrera. Hubo exteriores, hubo interiores, hubo zonales, tanto por dentro como por fuera. Hubo absolutamente de todo. No vimos correr a los quarterbacks, salvo scrambles, evidentemente, pero nada de jugadas diseñadas, como era de esperar. Pero el juego de carrera yo creo que fue dominante. Curiosamente, ya lo habíamos hablado, no lo fue en el entrenamiento del miércoles, y en cambio ayer ya sí que se demostró. Hay que ponerlo en contexto, como os he dicho, ¿no? Al final es un tema de que sí que se ve ejecución, de que no se ve a la gente muy perdida, que no hay fallos en los bloqueos, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la protección de pase, y entrando ya en la línea ofensiva, la parte exterior creo que aguantó bastante mejor. Yo vi a un Will Campbell mucho más
sólido de lo que habían dicho, evidentemente contra segundos, y peor, como siempre, en la parte central, ya os digo, ¿no? Garrett Bradbury enseguida salió, entró Ben Brown, bueno, ahí ha habido muchísima rotación. Es una de las partes, yo creo, importantes de ayer, una rotación enorme en las posiciones de línea. Cambió Marcus Bryant de la izquierda a la derecha, de Monty Jacobs de la izquierda a la derecha. No pasó también prácticamente lo mismo con Cole Strange, con Jared Wilson de izquierda a derecha. Garrett Bradbury entró y salió, con Lindstrom lesionado volvió a entrar Bradbury. No se acaban de fiar ni de Cole Strange ni de Jared Wilson. Básicamente la pelea va a estar entre Bradbury, Allen Lindstrom y Ben Brown, y por ahí está la cosa, y no está bien. Yo de todas formas creo que había, ¿no? A propósito, yo creo que preparadas, ¿no? En caso de ser superados por el centro, de intentar abrir un hueco, ¿no? entre ambos dos, por el que normalmente se escapó en scramble los quarterbacks. Línea dicha, running backs, ya os digo, Trevion Henderson el más destacado, con un Rhamondre que teóricamente tuvo snaps como titular y que evidentemente parece como que va a pasar a un segundo plano, pero creo que el tipo de juego de carrera que ayer vimos en muchas maneras le va a beneficiar. Se usó a Trevion Henderson mucho, evidentemente, con el primer retorno, que fue una de las buenas noticias, pero creo que no hay que perder de vista que ayer Rhamondre Stevenson, creo que en ese tipo de juego, el que se empezó a plantear con mucha más carrera zonal, creo que puede salir airoso y que creo que va a ser el titular, al menos al comienzo de la temporada. Receptores, no hubo muchos cambios realmente. Lo único que destacar es que, bueno, muchas cosas que destacar, pero básicamente que no hubo, creo, nadie que pudiera llamar a las puertas de los que son los llamados titulares. Kyle Williams tuvo un partido regular, Jalen Polk cae lesionado, Javon Baker en sus recepciones vuelve a dar la de Cal, con lo cual es verdad que en equipos especiales jugó muy bien, como gunner, consiguiendo dos tackles, pero no veo ahora mismo una gran competencia, ¿no? Por esa quinta, sexta posición. Efton Sims empezó de menos a más y empezó a recuperarse y a hacer las jugadas ya cuando entró Bullrich, con el que parece que tiene mejor química, y además cuando empezaron a jugar contra jugadores de peor nivel. De Washington, Lan Larrison parecido, o sea, no hubo para mí en el apartado ofensivo nadie así que pudiera para mí destacar, ni siquiera en la parte de los Titans, en la que prácticamente jugó Austin Hooper y luego ya empezaron con Vestover, Bell, etcétera, y nada para mí reseñable. Ahí yo creo que van a ser ya más posiciones de equipos especiales. Defensivamente hablando, muy bien en los unos contra unos, pero ya os digo, éramos superiores, generamos presión sobre todo por el centro con Milton Williams, Khyiris Tonga, un partidazo. Me encantó también Truman Jones, sorprendente, no lo tenía yo en el radar. La parte de linebackers según lo esperado, Ellis y Spillane muy rápidos. Yo quiero ver luego a ver contra la carrera, que ayer funcionó bastante bien, pero contra un equipo más potente, contra unos primeros espadas, a ver cómo funciona. Y luego la secundaria, un poco más de lo mismo, ¿no? El dibujo es muy similar a lo que tenía Belichick, con muchísimo cushion. No vi casi press, hubo alguna zona, pero tampoco excesiva. Los dibujos normalmente pintaban 3 cornerbacks, aunque se jugó también muchas veces con 3 safeties, con los 2 safeties en profundo y ese safety en profundo haciendo de níquel. Muy bien Woodson, muy bien Hawkins, mucho más desdibujado Dagger de nuevo, pero bueno, sigue ahí, siguió como titular en lo que respecta. En equipos especiales sigue la pelea, no hubo ningún fallo, fueron alternando, si yo no apunté mal, extra points, field goals, le dieron la misma cantidad a ambos dos. El más difícil por 57 yardas fue para Parker Romo y lo anotó, andó corto de pie, pero bueno, eran 57 yardas. Y los retornos y la cobertura de equipos especiales creo que es otro de los puntos a
a destacar el primer retorno de Trevion Henderson y se consiguió el touchdown para abrir el partido en la primera de las jugadas, y además muy clara. Antonio Gibson también consiguió algún retorno que, si hubiera tenido la velocidad y el fondo de Henderson, también probablemente habría sido touchdown. La cobertura de kicks y de punts espectacular, con Woodson, Scholar, Javon Baker sobre todo, recuerdo como destacados, y unos equipos especiales que han dado un paso adelante, más allá de la competencia de kickers. Y bien, en resumen, todo bien, quitando la lesión de Polk, poco que destacar en cuanto al depth chart. Creo que, quitando a Khyiris Tonga, que yo creo que ya habíamos hablado de él, para mí la única sorpresa fue Truman Jones, que jugó con los segundos. Muy atrás, Anfernee Jennings. Bueno, hablaremos más tranquilamente, ya os digo, este fin de semana. Pero en general, buenas sensaciones, equipo mejor entrenado, somos mejor equipo, más sólido, sin errores. Más o menos estamos todavía queriendo saber a qué vamos a jugar, ofensivamente hablando, y defensivamente hablando creo que muy escondido todo, absolutamente fue todo un poco más de uno contra uno, como era de esperar, y poco más que decir. Buen partido, ya os digo, buenas sensaciones, y que la cosa siga igual. Venga chicos, os vemos en los próximos días.